¿Es necesario exponerse en redes para que una marca funcione? Un negocio tiene que estar donde está el público al que se dirige. Pero la gente al final conecta con gente. Si tú te expones y hablas, digamos, primera persona, pues es más fácil conectar con la gente a la que te diriges. ¿Cómo se gestiona un proyecto cuando los recursos no son infinitos? Nosotros en Cero de Costa no dedicamos mucho presupuesto, pero sí que hacemos acciones que tienen mucho impacto con poco esfuerzo. ¿Qué suele hacer que un proyecto funcione y tenga éxito? ¿Y qué suele hacer que un proyecto descarrile y fracase? Lo más importante de todo es el equipo. Los errores que más se repiten a la hora de estructurar estos proyectos. El error número uno a nivel de gestionar un proyecto es... ¿Qué consejos darías para comunicar mejor? Yo parto de la base que la gente que comunica muy bien, el resto de la gente le hace más caso. ¿Cuáles son estas métricas que son buenos indicadores y cuáles hacen más ruido? La aplica muchísimo la de yo facturo 1 millón de euros. A ver, facturar es 1 millón, pero... A ver cuánto gastas. ¿Qué mensaje le darías a alguien que quiere emprender? Lo primero que... ¿Qué error es el que agradeces haber cometido para que te haya dado ese aprendizaje a día de hoy? Bienvenidos a todos al episodio número 121. Hoy estamos de vuelta en Galicia para tratar temas como es marketing, emprendimiento, startups y hablaremos un poco de todo. Y para eso, ¿a quién tenemos hoy, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos a Yago Fernández Duarte, Growth Manager de Talents Venture, Head of Marketing en Cero da Costa, experiencia en e-commerce, marketing y ecosistema de startup. Yago, es un tremendísimo placer tenerte aquí. Joder, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad es que soy súper consumidor de podcast desde hace 6, 8 años, cuando empezaron, que ahora están súper de moda, todo el mundo tiene un podcast, pero hace 6, 8 años, bueno, vamos a ver, la primera ya. Pero sí, soy muy consumidor de podcast, entonces es la primera vez que estoy en uno así en plan presencial, así que súper contento por la invitación, la verdad. Lo primero que te vamos a preguntar es acerca un poquito de esta parte de marketing y te vamos a preguntar si es necesario exponerse en redes para que una marca funcione. La respuesta corta es depende. Como buen gallego, depende. ¿Por qué digo depende? Porque al final en redes, digamos que un negocio tiene que estar donde está el público al que se dirige. ¿Qué pasa? Que hay negocios, imaginaros por ejemplo, una constructora multinacional B2B que vende tornillos a no sé cuántos países. Esta constructora no es obligatorio que tenga redes, ¿sabes? Porque igual factura millones y joder, las redes no le van digamos, a tener una repercusión muy fuerte. ¿Qué pasa? Que las redes lo que tienen para alguien que, por ejemplo, está empezando es un sitio gratuito donde tú puedes comunicar lo que haces, cuáles son tus valores, los valores de tu marca, puedes ser una figura de autoridad en un sector. Entonces, digamos que depende obviamente del negocio, pero yo diría que por lo general sí, porque hoy en día, sea el público que sea, está en redes, o está en YouTube, o está en LinkedIn, o está en TikTok, o la red que sea. Entonces, evidentemente, si no lo estás utilizando frente a tu competencia, que probablemente lo esté haciendo, estás perdiendo ahí una oportunidad muy grande que además es gratuita. Uh-huh. Y ahora otra pregunta relacionada con esto y es, una vez expuesto en redes, ¿hay que enseñar una cara o simplemente hay que tener esta presencia? Para mí lo ideal es que sí. ¿Qué pasa? Que muchos CEOs de marcas, porque habitualmente suele ser el CEO, que es la figura así un poco más representativa de un negocio, puede que no le mole salir, porque si sobre todo es una persona pues, más senior o que no le mole este rollo, pues no le cunde salir. Pero la gente al final conecta con gente. Entonces, si tú te expones y hablas, digamos, primera persona, pues es más fácil conectar con la gente a la que te diriges. Entonces, si no es un CEO, si no eres el founder y no te apetece salir, joder, pues puede ser un empleado, por ejemplo. Un empleado que lleve tiempo en la empresa, que esté asentado, que entienda los procesos, que entienda el producto, que entienda los valores, que sea partícipe de esa marca. Al final esa persona va a ser capaz de conectar igualmente. No sé, por ejemplo, creo que es ¿cómo se llama? No sé si es de Trade Republic. Bueno, un chico que va a algunos podcasts, creo que fue al de José Elías, vuestra competencia. Ojalá. Y alguno más de este estilo. Y él, joder, no es el founder, pero es un empleado de alto nivel. Entonces es una persona idónea para que te pueda representar en sitios como un podcast, enseñando tu cara y trabajando un poco esa parte más de contenido. Entonces, para mí lo ideal es que se utilice una cara, que sea una cara de alguien interno, aunque no sea el CEO. Total. Y muy de la mano de las redes sociales también se habla mucho del emprendimiento. Y entonces te queríamos preguntar si realmente ser emprendedor se nace o se hace. A ver, siempre hay gente que tiene más predisposición a emprender, en el sentido de que siempre hay ese tipo de personas que tienen inquietudes y que les gusta un poco salirse de lo que puede ser más habitual, que es lo típico de
vas al instituto, haces bachiller, vas a la universidad, acabas, trabajas, bueno, lo típico. Y siempre esas personas que tienen la ilusión de poder tener algo propio. Entonces, yo sí que creo que un gran porcentaje nace de que, joder, ya tienes esa inquietud. No sé, en vuestro caso, yo, por ejemplo, desde que tengo 15, 16 años, mi ilusión era tener algo propio. ¿Por qué me ilusionaba? Porque, en concreto, mis padres tienen un pequeño negocio y yo ya de pequeño escuchaba el tema de facturas, proveedores, clientes, que eso tiene una parte mala, pero también es una parte, sí, tiene una parte buena. Entonces ya empecé un poco a tener esa ilusión de decir, joder, me molaría muchísimo tener algo mío. En plan de decir, tengo unos clientes a los que le doy algo que yo estoy haciendo, eso me haría súper contento y de poder, joder, pues tener ese nivel de libertad. Entonces yo creo que hay mucha gente como yo, como vosotros, pero también creo que hay mucha gente que opta por la otra vía más tradicional, pero en esa trayectoria profesional quizás se empieza a dar cuenta de que no le acaba de llegar estar trabajando en una empresa. Y ahí le salta el chip de decir, hostia, pues igual me cunde más emprender por mi lado. Porque esto es un caso muy típico, de hecho, porque el emprendedor habitual no suele ser un chaval de 18 años que se da por montar un negocio. El emprendedor habitual que yo conocí en estos años es típico profesional que lleva 20, 25 años en el mundo laboral, es una persona que conoce un sector muchísimo y que ahí ya decide emprender, porque él considera que por su parte puede hacer las cosas igual o mejor, tiene la libertad y tiene la ilusión de que sea propio. Entonces, por un lado, puedes nacer ya o te puedes hacer por el camino. Voy a rescatar el término de Project Manager, que lo citamos ahí un poquito más la parte previa. Muchas veces se habla de, oye, ¿tú de qué trabajas? Como mencionabas antes, yo soy Project Manager. ¿Qué es realmente ser un Project Manager? El tema es que si tú entras en LinkedIn ves más Project Manager que proyectos. Algo que no cuadra, ¿sabes? Porque Project Manager en los últimos años, digamos que es un término que se utiliza mucho para personas que tienen un rol de gestión que no tiene una parte muy específica, una parte técnica. Entonces, digamos que es una forma fácil de denominar un puesto. Entonces, mucha gente que tiene un rol de gestión, imaginaros, en una empresa de desarrollo de software, pues se pone Project Manager. Entonces eso hace que Project Manager con el tiempo se esté devaluando un poco. ¿Qué es realmente ser un Project Manager? Pues ser un Project Manager es ser líder de proyecto. Entiendo por proyecto pues un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un fin, hay unos recursos, un presupuesto, unos stakeholders. Un proyecto es un desarrollo de software o construir una casa. Entonces el Project Manager es esa figura de líder de proyecto, de director de orquesta. Es la persona que tiene que tener dos partes fundamentales. O sea, las dos son igual de importantes. Tiene que tener conocimiento técnico del proyecto que se va a ejecutar. Es decir, tú, por ejemplo, que tienes conocimiento informático. No, decía, tú, por ejemplo, que tienes conocimiento informático. Sí, se lo puede estar, se lo puede estar. Pero sí. Algo tendré. Tú, por ejemplo, si quieres pues ser project manager de un desarrollo de un software, tú tienes que entender cómo es un software por dentro, la parte técnica, pero tienes que tener la parte de gestión, de saber cómo se gestiona un proyecto. Entonces, para ser un buen project manager, esa figura de líder de proyecto tiene que ser alguien con experiencia técnica. Aquí te pongo el ejemplo del software, pero puede ser construir un puente entre dos ciudades. En ese tipo de proyectos también hay un project manager. Y esta persona pues probablemente sea un ingeniero civil o un arquitecto con 20, 30 años de experiencia que pilota full a nivel de construcciones, pero paralelamente a nivel de gestión también entiende metodologías, entiende procesos, entiende procedimientos, lo cual hace que él tenga la capacidad de poder coordinar todo ese proyecto, de saber qué recursos hacen falta, qué personas te hacen falta, los plazos realistas, todo eso también te lo da la metodología de gestión. Entonces un project manager tiene que tener ambas, un técnico y aparte la parte de gestión. Me ha encantado que comentases lo de los recursos, porque muchas veces podemos encontrar a lo mejor un proyecto que ya te lo dan un poco, pues, oye, hazlo y adelante. Pero, ¿cómo se gestiona un proyecto cuando los recursos no son infinitos? Normalmente no son infinitos. De hecho, yo pocos me encontré, por no decir ninguno, que sean infinitos. A ver, lo ideal es aprovechar los recursos que tienes lo máximo posible. Entonces, ¿cómo se hace? Yo ya siempre intento partir de la base de que tengo pocos recursos en los proyectos que gestiono. Porque eso hace que tú internamente intentes que aflore la creatividad para ver de qué formas puedes tener un mayor alcance con poco presupuesto. Yo os pongo un ejemplo que hacemos mucho en Cero de Costa. Nosotros en Cero de Costa
no tenemos mucho presupuesto, o no dedicamos mucho presupuesto, pero sí que hacemos acciones que tienen mucho impacto con poco esfuerzo. Por ejemplo, hacemos acciones con colaboraciones con otras marcas. Un ejemplo, abrimos en el Marineda una tienda nueva. Entonces ahí pues hablamos con la Piadina para hacer con ellos una colaboración de, mira, hacemos un vídeo colaborativo, nosotros le damos un vale de descuento a los que compren nuestra tienda para que se vayan a la Piadina, por lo cual los llevamos clientes. Nosotros le damos un vale a nuestros clientes, lo cual eso también afianza un poco, y luego una acción colaborativa en redes. Entonces es una acción que no conlleva un presupuesto alto, por no decir casi nada, pocos recursos y que tiene un impacto bueno, porque al final son miles de visualizaciones en Instagram para un público que en este caso pues es más o menos similar. Entonces yo con todos los proyectos que gestiono intento irme siempre por esa vía. Es decir, mirar qué tipo de acciones puedes hacer que tengan un alto alcance y un poco impacto. A mí me gustan mucho las acciones de colaboraciones con creadores de contenido, UGC, porque son acciones que funcionan muy guay, porque al final le puedes regalar una prenda y luego si tienes que pagar algo, normalmente si es un microinfluencer, que son los que mejor funcionan, porque tienen normalmente mayor credibilidad y tienen una comunidad más afianzada que los que son muy grandes, que ahí se te diluye muchísimo la audiencia. Y al final tiene un coste muy limitado. Si lo haces con varios en una región, estás metiendo ahí bastante baza con unos costes bastante bajos. Y muchas veces esto es mucho mejor que quizás meterle 2.000-3.000 euros en Meta Ads, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago siempre con proyectos que no tienen mucho presupuesto, que son casi todos, es intentar hacer sesiones de brainstorming controladas con el resto del equipo y ver qué acciones se pueden hacer para poder tirar por ahí. Y luego tirar de contactos. Tirar de contactos es muy importante. En esas sesiones de brainstorming vemos qué tipo de ideas surgen. También vemos quién conoce a esta persona que nos puede ayudar a entrarle a esta marca, por ejemplo, para que podamos hacer una colaboración ahí con ellos. Y eso pues es una forma muy buena de poder ir gestionando un proyecto de forma eficaz y esos recursos destinarlos a otra cosa. Siguiendo por el término de los proyectos, siempre se ve el término del plazo de entrega, estos plazos, no solo de entrega, sino plazos en general. Siempre hay fechas por todos lados. Si lo divides en varias fases, pues una fecha para cada fase. Pero muchas veces la gente es muy optimista con las fechas. Y tú a la hora de gestionarlo, ¿cómo ajustas las fechas para esta urgencia que se te exige? Bueno, a nivel de proyectos también, por si no sabéis, lo dejo aquí como información, hay dos grandes tipos de proyectos y de forma de gestionarlos, que son las metodologías más predictivas, que es cuando un proyecto más o menos sigue siempre unos pasos predictivos o que normalmente pues, puede ser algo similar en todos los casos. Es decir, construir una casa, aunque luego de por medio siempre hay cosas que no te esperas, pero más o menos es un paso a paso trazado que sabes cómo hacer. Pero desarrollar un software, que son proyectos agile, son proyectos ágiles, requieren de estar seguidos puesto a un cambio muy rápido. Por ejemplo, tú ahora mismo si quieres desarrollar un software con IA o un proyecto con IA, estando en un momento en el que el ecosistema está tan intenso, de que salen proyectos todos los días, de que la tecnología avanza muchísimo, de que tienes que estar súper actualizado, de que tienes que tener siempre las necesidades del cliente al día, pues esos proyectos no los puedes gestionar de una forma tan predictiva como una casa, que no va a cambiar tanto el entorno. Entonces ahí se gestionan con las metodologías Agile. Por ejemplo, Scrum, que es una metodología que va por ciclos, por sprints, y vas trabajando como por fases pequeñas acortadas. Entonces con estas fases lo que haces también es eso, vas desarrollando el proyecto, vas testeando, vas midiendo, vas ajustando, es mucho más ágil. Entonces, a nivel de plazos, yo trabajé con ambos tipos de proyectos, tanto más predictivos como más agile, o muchas veces con una combinación de ambos, de tener todo trazado desde el inicio y luego lo vas ajustando. Entonces, a nivel de poder controlar los plazos, pues puedes prevenir un poco eso te da también la experiencia. Al final, un cliente te puede pedir, hace falta que esté este output para este día, y tú ahí primero tienes que saber tratar al cliente en el sentido de, si no vas a llegar a esa fecha, igualmente tener digamos, ese saber tratar al cliente
para poder convencerlo bien de que no vas a llegar y, joder, que no haya ningún problema con él. Y eso te lo da la experiencia. Al final, cuando gestionas, yo por ejemplo, gestioné bastantes aceleradoras de empresa. Entonces aquí siempre hay muchísimos plazos a los que tienes que llegar. Entonces una vez que gestionas varias ya más o menos entiendes cuáles son los plazos realistas, porque sabes cómo funciona la gente. Que eso es algo que en los libros no sale. Porque en los libros todo parece que es lineal, que haces un plan, pero luego la gente no es así. O sea, la gente no contesta, la gente se olvida, los clientes te apuran a full y ahí ahí es cuando aprendes realmente. Pues hablando de aprendizajes, porque siempre se dice que se aprende más por los errores que por los éxitos, y te queríamos preguntar cuál crees que es a lo mejor los errores que más se repiten a la hora de estructurar estos proyectos. Pues mira, el error número uno a nivel de gestionar un proyecto es cuando el alcance del proyecto, que es básicamente lo que hay que hacer en líneas generales, no está bien alineado de lo que quiere el cliente a lo que luego la empresa ejecuta. ¿Y por qué pasa esto? Porque en las empresas suele haber diferentes roles, uno para comunicarse con el cliente, otro para ejecutar, en este caso, pues un product owner, que es la persona que se comunica con el cliente y luego le traslada a los técnicos. Lo que pasa muchas veces es que esta transmisión de información no se hace de forma correcta, por lo cual puede ser que un product owner o un comercial le venda un proyecto a un cliente, el cliente le pida X y él no le transmita de forma adecuada a los técnicos lo que hay que hacer. Entonces aquí lo que pasa es que luego cuando empiezas a darle ciertas entregas al cliente, ves que eso no está alineado con lo que realmente buscaba. Entonces uno de los errores principales es que no esté alineado lo que el cliente quería con lo que realmente se hace. Y eso es gravísimo porque, joder, si el cliente te contrata porque espera una cosa de ti y finalmente no la haces, pues ahí tienes un problema enorme. Aquí lo ideal siempre es intentar dejar las propuestas lo más aterrizadas posibles y lo más detalladas posibles. Y a nivel de entregables y demás. ¿Por qué es eso? Hay cosas que a veces quedan un poco difusas. En el sentido de, imagínate, pues hay que hacer en un proyecto. Hay que hacer 10 horas de formación este mes. Vale, ¿qué es formación? ¿Es yo voy ese día allí y doy formación o es preparo unos contenidos previos, hago una presentación con un formato, doy la formación, posteriormente a la formación tengo que hacer unos entregables, unos justificantes? Es decir, eso siempre tiene que estar lo más acotado posible para que luego no haya malos entendidos. Y también ligado con esto, que está súper ligado, es la falta de información interna, digamos la transmisión de información entre diferentes personas del equipo, que a veces también falla muchísimo. Haces una reunión un día con uno, eso no queda registrado en ningún sitio, luego ese le dice a otro. Bueno, si no hay unos procesos internos de unas reuniones bien establecidas, documentadas y demás, también hay muchas fallas a nivel comunicativo. Son los dos principales, alcance y a nivel comunicativo interno. Y probablemente la gente que nos escuche que haya ejecutado proyectos concuerde con esto. Para cerrar el término de proyecto y irnos un poquito con tu trayectoria, primero te queremos preguntar así dos polos, y es ¿qué suele hacer que un proyecto funcione y tenga éxito? ¿Y qué suele hacer que un proyecto descarrile y fracase? Lo más importante de todo es el equipo, para que funcione, 100%. O sea, si tú tienes un equipo que tiene experiencia, un equipo capacitado, una persona senior que ya está curtida en ese tipo de proyectos, ahí te garantiza muchísimo el éxito. O sea, ese es el top 1 de claves, el equipo, 100%. Si tú tienes un equipo bien montado, luego ya ellos se encargan de ejecutar el proyecto perfectamente. Para mí es el éxito número 1. El éxito número 2 también es que mm, intenta no venderle a un cliente algo que realmente no puedes hacer, ¿sabes? Que muchas veces eso también pasa, que buscamos intentar vender a un cliente y acabas ofreciéndole algo que tú sabes que no tienes capacidad de hacer ahora mismo y que no sabes cómo hacerlo. Y eso puede hacer que pierdas ese proyecto y un cliente a largo plazo. Y a nivel de errores, joder, lo que os decía antes son los dos fundamentales, que no acabes de tener unas propuestas y un alcance bien definido de un inicio y luego el tema a nivel comunicativo también. Pues ya, algo que también nos encanta es que el público pues conozca un poquito más al invitado y así conectar mejor. Y te queríamos preguntar cuáles son esos factores que te han motivado a meterte en el mundo del emprendimiento. Pues mira, yo como os comentaba antes, digamos que en mi casa mis padres tienen un pequeño negocio, en concreto es una carpintería pequeña, no hay ni empleados ni nada, solo están mis padres.
Entonces yo aquí ya empecé a conocer ese mundo del negocio, de los proveedores, los clientes, las facturas, los proyectos, y eso digamos que es algo que me transmitía bastante interés. Yo realmente lo que más me gustaba era el deporte, igual que a ti. Eso es. Y cuando estaba en el instituto, en bachiller, yo pensaba en o hago INEF, o también molaba la fisioterapia, que no es lo... tiene Va cierta muy de la rela- mano, claro, va muy de la tiene, mano. tiene A mí cierta también me pasa. relación. Claro. Entonces, mis primeras opciones eran esas, pero luego, no sé, empecé a pensar en mi futuro y decía, joder, es que yo creo que a mí lo que me gusta es el mundo del emprendimiento y el mundo de la empresa y, joder, casi que voy a estudiar mejor economía para meterme más en esa rama. Entonces, bueno, estudié economía porque, como os digo, me molaba el tema de la empresa y ahí pues era pues empresa en general. ¿Qué pasa? Que luego yo me fui de Erasmus a Noruega, a Tromsø, una isla que está en el Polo Norte. Nada, locura de sitio, o sea... ¿De sitio o locura de Erasmus? Ambas. ambas. Pero o sea, la isla es increíble. O sea, está en el Polo Norte, es un paraíso, literal. O sea, allí se ven auroras boreales, renos, fiordos, bueno, es increíble. Entonces yo allí tenía algunos colegas y uno de ellos, que ahora es también emprendedor, que se llama Héctor, a ver si ve este podcast, se lo mandaré. Un saludo para Que Héctor. tiene una agencia que se llama Growth Media, le voy a hacer aquí un poco de spam. Entonces, nosotros digamos que teníamos ciertos intereses parecidos a nivel de empresa. Entonces, nos compramos un curso de emprendimiento para poder profundizar y aprender más de eso. Entonces, ahí surgió nuestro primer emprendimiento, que no lo sabíais, pero yo intenté montar un primer proyecto que era un e-commerce, que se llama Fitnetic, que nuestra propuesta era vender productos de China directamente a España. Y nosotros en Noruega, en el Polo Norte, ¿sabes? Spoiler, salió mal por lo que sea, no tenía mucho sentido, pero sí que nos sirvió para ya empezar a meternos en ese mundillo. Porque yo esos momentos los disfrutaba muchísimo, aunque salió fatal. Joder, porque al final estábamos primero viendo un curso y aprendíamos. Nos íbamos a la facultad que teníamos ahí en Noruega, que para que sepáis son facultades en las que hay salones, cocinas, play. Wow. Teníamos la play con, Así aprende cualquiera. con el Entremos en FIFA. clase. Entonces, claro, aprendíamos, le metíamos un FIFA tal, y joder, íbamos ahí ya por gusto. Entonces, aprendíamos el curso y luego intentábamos desarrollar nuestro emprendimiento. Y joder, el tema está allí con él, ideando, pensando campañas, haciendo anuncios. Me empezó a molar que flipas. Y dije, hostia, a mí el mundo del emprendimiento y del marketing me mola que flipas. Porque el marketing le veía, digamos, esa parte atractiva de los negocios. Porque yo cuando pensaba en una empresa, me visualizo con 19, 20 años sin saber bien cómo son, pensaba, joder, los de marketing son los guays, son los que hacen campañas guapas, colaboran con influencers, los de finanzas son los aburridos contables que están ahí apuntando con la Numeritos. calculadora. Y decía, joder, pues yo creo que el marketing es lo que me mola por el tema de la creatividad y por idear campañas nuevas y demás. Entonces, digamos que fue donde se originó toda esa parte de emprendimiento y marketing. Entonces yo estudié economía, como os decía, cuando acabé hice un máster en dirección de proyectos porque como me molaba también el tema de la tecnología un poco, me especialicé en dirección de proyectos en sistemas de información para poder coordinar proyectos de software o así. Mi rama. Sí, tu rama. Porque también, como había hecho el curso de emprendimiento y hacía algunas cosas de marketing, dije, en lugar de hacer un máster de marketing, voy a hacer este dirección de proyectos para complementar lo que ya sé de marketing. Entonces ahí empecé con mi primer trabajo, digamos, oficial, porque yo en la carpintería a veces hacía alguna cosa cuando era más chaval, lo mítico, que estorbaba más que que otra cosa, pero bueno, allí estaba. Entonces, bueno, mi primer trabajo oficial fue como gestor en Abanca, en una oficina aquí en Coruña, como gestor comercial, o sea, los típicos que están en oficina. Entonces me vino muy guay porque aunque yo sabía que no me quería dedicar al sector bancario porque las finanzas no me molan nada, me vino muy guay para aprender a nivel de atención al cliente, aprender a vender, porque allí lo que haces mucho es trabajo comercial, aprendes diferentes conceptos bancarios de préstamo, hipoteca, tarjetas de crédito. Y eso pues digamos que me sirvió mucho, pero yo tenía claro que en cuanto pudiese irme y buscar otra cosa es lo que haría. Entonces esto lo hacía paralelamente al máster de dirección de proyectos. Así que en cuanto acabé ya busqué un sitio para hacer las prácticas. Entonces ahí dejé a banca y empecé a trabajar en Nanos. Nanos no sé si os suena, pero es una marca de ropa de niño de aquí de Coruña. Ah, bueno, sí, a mí sí que Puede suena. ser, Sí, 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 puede sí. ser. Estaba diciendo, es que es la de niños. Sí, 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 entonces sí. es la que compró el pulpo hace, creo que hace un par de años. Sí, o sí, por ahí. me suena, me suena.
Sí, entonces yo empecé a trabajar en Nanos en el departamento de e-commerce. Entonces ese fue mi primer contacto con el e-commerce. Ahí también aprendí muchísimo, entendí ya más profundamente cómo funciona una empresa por dentro, cómo funciona un departamento de marketing. Teníamos una agencia externa además, súper especializada. Había una persona para cada pequeña parte, uno para anuncios, otro para mailing, otro para analítica, otro para SEO. O sea, éramos en las reuniones 15. Pero claro, eso me vino muy guay para tener una visión global de todo. Y yo ahí digamos que estaba en Nanos ayudando al e-commerce manager. Estaba yo ahí un poco ayudándole con las tareas diarias, entonces aprendí un poco de todo. Ahí vino digamos, mi gusto también por el e-commerce, que estuvo aproximadamente 6 meses, hasta que el pulpo la compró y el primero que se fue el primero que entró, el último que entró. Entonces, pues nada, me largaron y ahí estuve unos meses buscando trabajo, que ahí sí que la verdad es que fue una etapa un poco complicada porque, claro, yo dejé el banco porque me quería dedicar a marketing e e-commerce y claro, estuve poquito tiempo y ya por circunstancias de la empresa pues me quedé sin trabajo. Y ahí estuve buscando trabajo pues unos 3 4 meses más o menos y ya ahí empecé en mi experiencia más larga que fue en Startups ST. Startups ST es una consultora de emprendimiento que lo que hace básicamente son programas de emprendimiento. Hace programas de incubación, programas de aceleración, programas de scale-up, de internacionalización y mi rol inicial ahí era de project manager. Entonces, ¿qué son estos programas de emprendimiento? Para que también entendáis un poco lo que hacíamos. Los programas de emprendimiento, tal como funcionan, o un programa de incubación, por ejemplo, ahí entran una serie de participantes, imaginaos una incubadora aquí en Coruña. Entran 10 proyectos, 10 emprendedores que están con una idea y quieren desarrollarla. Entonces ahí, en los programas de emprendimiento, les damos formación y asesoramiento para que ellos pasen de un punto A, en la que solo tienen una idea, pero no saben muy bien cómo desarrollarla y nosotros a través de formación y asesoramiento les apoyamos y les enseñamos en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en tecnología, en lo que necesiten. Estos programas son públicos, que es lo más interesante, son gratuitos para los emprendedores y son una locura, o sea, son una locura porque, joder, para un emprendedor imagínate, alguien que quiere desarrollar pues una aplicación y tiene la idea de desarrollar una aplicación, pero no tiene ni idea ni de negocio, ni de cómo validar una idea, ni de cómo crear un producto mínimo viable, ni de Lean Startup, ni de marketing. Y joder, entras ahí y durante 4 meses vas a tener a unos profesionales que son normalmente personas senior, que son o empresarios o altos directivos, que te van a estar formando una vez a la semana a ti y a tus compañeros en sesiones grupales sobre esas materias y paralelamente tienes un asesoramiento individual por parte de estos profesionales que te van a ayudar en lo que tú necesites. O sea, es como si tuvieses a gente contratada, como si estuvieses en una consultora, literalmente. Entonces yo aquí empecé como Project Manager coordinando estas aceleradoras e incubadoras, porque aquí pues estos proyectos tienen diferentes partes. Tienes un cliente, igual que cualquier tipo de proyecto, tienes un alcance, tienes un cronograma, tienes una parte más justificativa, tienes que hacer difusión del programa para captar participantes y pues yo ahí hacía ese rol de Project Manager. Ahí estuve más o menos 3 años y medio. Hice de Project Manager, estuve también en el área de operaciones, liderando el departamento de operaciones, donde había otros Project Manager coordinando proyectos. También toqué temas más a nivel de desarrollo de negocio y de marketing. Entonces, paralelamente a Startups ST, volvemos atrás, Nanos cierra. Entonces, una de las hijas digamos, una de las personas, una chica de la familia Nanos, fundó Cero de Costa. Entonces, al fundar Cero de Costa, que lo fundó más o menos al principios del 22, ella y una socia, Paula y Susana, fundan Cero de Costa con el objetivo de crear una marca de ropa aquí en A Coruña. Entonces ellos empezaron con tienda física, haciendo algunas cosas a nivel online y ahí Susana pues me contactó para ver si les podía ayudar en toda la parte de e-commerce porque ya me conocía de Nanos. Entonces yo aquí empecé también en Cero de Costa, casi al principio cuando llevaba más o menos 6 meses, hasta el día de hoy, que ahí sí que sigo. En Startups ST estuve 3 años y medio más o menos y ahora mi otro proyecto principal junto con Cero de Costa es Thales Venture, que es una consultora financiera boutique que está ubicada en Pontevedra, que lo que hacemos básicamente es ayudar a startups, a empresas emergentes a levantar capital. También ayudamos como CFO as a Service, o sea, Chief Financial Officer como servicio.
lo mismo de SEO as a Service, y también yo llevo la parte de Growth Automation, que básicamente lo que ayudamos es a nivel estratégico a una startup a montar embudos de ventas y luego les ayudamos a automatizarlos a través de diferentes herramientas. Una buena En reflexión. resumen largo todo. Me mola además porque hay muchas cosas de las que vas citando que hemos también hablado en otros episodios, entonces siempre al principio era como, bueno, ¿qué será? Y ahora, bueno, pues yo creo que tenemos un poquito de conocimiento y la gente que nos está escuchando, si no sabe algunos términos que está diciendo, id para atrás, que los explicamos detallitos. Ahora vamos con el término de marketing. Y hay algo que voy a rescatar que mencionabas antes, que era acerca de que algo no es igual que en los libros, igual que en la teoría. Te quiero hablar de la experiencia del marketing. ¿Qué es el marketing real diferente al marketing que se idealiza o se escribe en los libros? Pues a ver, los libros lo que te enseñan es la teoría, por ejemplo, de cómo se hace un plan de marketing. Te enseñan cuáles son los pasos a seguir. Pues tienes que tener unos objetivos, tienes que hacer un research a nivel de competencia, tienes que tener identificado a tu público objetivo, a tu buyer persona, conocer sus necesidades. Y todo esto está súper guay. O sea, yo soy full partidario de la formación. Evidentemente, es la primera base. O es que luego, cuando sales a la vida real, ahí es cuando te das cuenta de que las cosas nunca salen como están planificadas y que digamos que hay muchos outputs externos que hacen que un plan de marketing se vea cambiado. Pues porque igual lo que tienes planificado no está funcionando y tienes que cambiarlo. Igual porque te recortan el presupuesto que tenías pensado. Igual porque tu buyer persona o tu público objetivo cambia, que eso también pasa muchas veces. Tú tienes un público objetivo al que te dirige, pero este público va evolucionando. No sé si es el caso concreto, si fue que cambiaron ellos o que cambió el público, pero yo pensando en Netflix, por ejemplo, Netflix cuando empezó se dirigía a un público más nicho de personas cinéfilas que le gustaban ver películas online, pero su público ahora no es ese, su público son familias, ahora mismo. Entonces, ellos, si no hacen el ejercicio en este periodo de tiempo de ahora nos dirigimos a familias, por lo cual todas las campañas, todos los esfuerzos de marketing tienen que ir dirigidos a familias, se van a estar dirigiendo a un público que actualmente no es el que ve Netflix. Entonces, no sé si fue un cambio de Netflix que quiso cambiar eso, cambió la gente, pero ya me entendéis. Siempre que hay que tener esa parte actualizada. Entonces, en los manuales te enseñan lo básico, la teoría, pero en la vida real te das cuenta de que no siempre todo es como tú tienes planificado. Y ahí es donde, joder, sacas ese callo, esa experiencia, que es la que hace que las personas senior sean las que lideren. Porque si no, un junior podría liderar porque sabe la teoría, pero ¿quién sabe la práctica? El que ya pasó por ahí un montón de veces. Total. También comentabas ahí en tu experiencia el tema del e-commerce y te queríamos preguntar sobre las métricas. Al fin y al cabo hay muchas, pero ¿cuáles son estas métricas que son buenos indicadores y cuáles hacen más ruido? Vale, mira, la que más ruido hace, que buah, la aplica muchísimo, la de yo facturo 1 millón de euros. A ver, facturas 1 millón, A ver cuánto pero gastas. si gastas 1,5 millones estás jodido, ¿sabes? Entonces, la primera o sea, hay muchas métricas. Para mí las más importantes tienen que ser, por un lado, ingresos, que obviamente es lo que tú estás ingresando, los gastos, para poder ver ahí un poco el margen, el CAC, que es el coste por adquisición de cliente, que es lo que te cuesta a ti obtener un cliente, el lifetime value, que es lo que te reporta un cliente, y la tasa de conversión. A mí la tasa de conversión me parece súper importante, que es el porcentaje de visitas que acaban en ventas. Y luego el tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Que estas métricas no se pueden ver de forma aislada. Tienes que verlas todas en conjunto. Entonces, tú con un cuadro de mandos las tienes todas ahí y puedes analizar en conjunto si es un e-commerce saludable o no. Porque es lo que digo, si miras por separado no te sirven para nada. Si tú miras que este año creciste en tráfico un 100%, pero la tasa de conversión es muy baja, quiere decir que tienes muchos usuarios que visitan la web pero que no te están comprando. Entonces hace falta verlas de forma combinada. Ingresos y gastos, obviamente, el margen bruto por producto, también súper importante. Para mí esas son las esenciales. Ujú. ¿Y tú crees que las empresas siguen infravalorando la capacidad de negocio que pueden tener las redes sociales? Yo creo que sí. Yo creo que se están dando cuenta, pero aún no se dieron cuenta de todo. O sea, creo que esto aún está empezando. Ujú. Porque al final lo que suele pasar es que con ese tipo de tecnologías o de tendencias siempre hay unos early adopters, que son los primeros que se lanzan a hacerlo. Voy a poner casos muy mainstream. José Elías, por ejemplo, o los chavales de Nude Project. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan estos early adopters y a ellos les va bien, lo que hace es que el resto de gente se empieza a dar cuenta de que esto es una realidad.
¿Qué pasa? Que a día de hoy aún son pocos. O sea, aún esto le queda... O sea, es que estamos empezando, 100%. Entonces yo creo que las empresas sí que lo están infravalorando bastante, pero que cada vez están dando más cuenta. Y es gracias también joder, estas primeras figuras que están funcionando. ¿Qué pasa? Que no siempre es tan fácil también como parece, ¿sabes? Porque al final, joder, hay mucha gente que lo intenta por su cuenta. Por ejemplo, empezar en redes y sabes mucho de redes, pero luego llevar el negocio por atrás, pues es más complicado. Es más fácil si tienes un negocio empezar a crear contenido que al revés. Y yo, joder, lo comento también así como curiosidad, algo de lo que me estoy dando cuenta en estos últimos años es que las personas más jóvenes, hablando de 18 o 22 años, las puedes contratar para que te creen contenido fácilmente, por lo general. Porque, joder, si estás 4 o 5 horas al día viendo TikTok, al final algo aprendes, aunque sea sin querer aprendes. Entonces yo por mi experiencia que trabajé con bastante gente de prácticas, joder, de contenido pilotan que flipas, ¿eh? O sea, entienden el algoritmo, entienden lo que pega, saben bien cuáles son los formatos que funcionan. Entonces es también una salida laboral muy buena para gente que le mole el tema del marketing, el contenido. Joder, va a haber muchas empresas que demanden hacer contenido. Entonces aquí puede entrar toda esta gente que sí que sepa de contenido y que le mole para poder colaborar. Yo, algo del marketing que me encanta son estas campañas publicitarias también, en las que cada vez se premia más la originalidad, la creatividad, pues vamos a hacer algo que no hayan hecho antes y que además es lo que volvíamos a decir antes. El término del libro, no vas a encontrar la receta en el libro porque entonces todos harían lo mismo. Voy a remontarme porque yo te conocí por un vídeo también de analizando la campaña de Jumpers. Tampoco vamos a hacer aquí publicidad, pero bueno, tenéis el vídeo en sus redes, lo tenéis abajo. Te quiero preguntar, ¿qué campañas de los últimos años te han parecido más curiosas o más creativas en todo este mundo? Vale, a ver, primero, mis redes ponen pánico ahora mismo, porque literalmente llevo un par de meses, sobre todo TikTok, o sea que tengo 10 vídeos o por ahí. Lo estoy empezando aún, pero bueno, a meterle caña. A ver, campañas así famosas que recuerde de estos últimos años que me hayan podido molar. Me moló, por ejemplo, otro día una que hizo Ibai. No fue super mainstream, pero a mí me encantó. De hecho, hice un vídeo también. Y es que yo estaba viendo el vídeo de... ¿cómo se llama? Adivina el impostor. Sí, ese, que está guapo. Entonces yo estaba viendo el vídeo tan tranquilo, en plan, allí en casa, viendo la tele. Y estaban Ibai, Auronplay y tres más. No me acuerdo cuáles eran. Entonces estaban jugando al juego de adivinar al impostor y metiendo palabras, lo típico. Estaba yo, o sea, totalmente tranquilo, ¿eh? Y de repente dicen, va a haber digamos, una fase especial. De repente aparece Ibai con 5 clones. Entonces yo me quedo en plan, hostia, ¿qué pasa ahora? Tal, empiezan a decir palabras entre ellos. Uno dice oficina, no, uno dice banco, otro dice no sé qué, ¿sabes? Términos financieros. Y yo en plan, joder, ¿qué cojones pasa? Y de repente uno dice oficina y dicen, este es el impostor. Porque la palabra es Revolut y Revolut no tiene oficinas. Y me quedé, hostia, qué bien tirada, porque fue totalmente integrado en el vídeo. O sea, yo no me di cuenta de que estaba viendo un anuncio hasta que lo dijeron. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de una campaña bien tirada, que la integras perfectamente en el contenido y no estás percibiendo que es un anuncio. Y, joder, lo ejecutaron tan guay que al final la peña se queda con eso, ¿sabes? De, hostia, acabo de ver aquí un anuncio de Revolut, súper, súper chulo. También he de decir que muchas veces el marketing lo visualizamos como que son este tipo de campañas ultra llamativas, disruptivas, pero realmente el marketing va más de impactar muchas veces al mismo usuario que de hacer una cosa una vez solo. Porque lo que pasa últimamente es que los procesos de compra de los clientes cada vez son más largos. Hace años tú comprabas un poco más al clic, debes una cosa un par de veces y la compras. Pero a día de hoy, una persona para comprar tiene que tener muchos impactos. Entonces, si solo haces campañas disruptivas aisladas, es muy complicado que te compren. Al final, lo comentábamos al principio, el funnel de ventas, tienes una parte inicial en la que tocas a gente que no te conoce aún y son los primeros impactos, y ahí aún no te va a comprar. Es decir, tú si ves un anuncio de cero de costa hoy, aunque te guste la sudadera, no la vas a comprar, seguro, ¿eh? O sea, tú vas a decir, hostia, esta sudadera está guapa, pero te vas a quedar ahí. Y probablemente vayas en el bus o en el tren o donde sea, hagas scroll y te olvides de que existe. Entonces, estas personas que ya han visto un primer anuncio hay que intentar volver a impactarlas a través de otros anuncios,
colaboraciones con creadores, con influencers, con lo que sea, y dirigirlos a tu web. Cuando los diriges a tu web ya se queda registrado, digamos, que no la persona a nivel de datos, pero sí como un trozo de código con el píxel, se queda registrado. Entonces ahí pues, luego le puedes hacer remarketing, de enviar anuncios a las personas que ya te han visto, intentar que te deje el lead, que te deje el contacto para enviar mailings también. Entonces el marketing efectivo real es el marketing de datos y el marketing de hacer muchos impactos al mismo público al que te diriges y no tanto hacer cosas súper disruptivas. Nosotros nos pasó, por ejemplo, con Cero de Costa, que hicimos de casualidad, hicimos una sudadera de Almería y se la regalamos a la mujer de Bisbal. Entonces Bisbal salió un día con la sudadera de Almería de Cero de Costa. Sí, sí, nadie lo sabe porque fue así un día, una cosa aleatoria. Y cogió el Bisbal y subió un vídeo con la sudadera de Cero de Costa. En plan, no mencionándonos, pero sí, sí, animalada, que Bisbal tendrá igual 15 millones de seguidores por ahí. Una barbaridad. Y claro, ahí había mucha gente que decía, quiero sudadera, tal, no sé qué. Pero claro, eso realmente no tiene mucho impacto a nivel tangible en la marca, porque ahí te entra la gente una vez, pero se olvida probablemente. Por eso tienes que hacer muchas veces muchos impactos a la misma gente. Bueno, chicos, y si a vosotros os pasa por la cabeza hacer un e-commerce como se le pasó a Yago, tenéis todo el hosting de Rayola Networks con su propio cPanel, donde tenéis PrestaShop para poder hacer vuestra página web de ventas. Podéis vender cualquier tipo de producto, tanto físico como online. Tiene su sistema de facturación y además tenéis ya el dominio a través de Rayola, junto con su correo, por si queréis automatizar algún tipo de los pasos de los que queréis hacer. Además, lo bueno que tiene Rayola es que tenéis un servicio 24 horas, que si en cualquiera de estos pasos a la hora de realizar este e-commerce vais a poder contactar con ellos para así pues que os eche una mano, os pueda solucionar algún problema y sobre todo también aconsejaros, que también es muy importante. Por nuestra parte tenéis un 20% de descuento con el primer link que encontraréis abajo, tanto en comentarios como en la descripción, así que no dudéis y utilizad este link para tener vuestro descuento en vuestro hosting web. No sin antes mencionar que ya tenéis las fechas y ya podéis comprar las entradas para el RMC, que es en septiembre. Echad una vista a la página web de Rayola Networks y compradlas porque ya veis la importancia de networking, como se dice en este podcast. Seguimos con el podcast. Y hay algo que también surgió hace relativamente poco, que es todo el término legal a la hora de estos patrocinios, como decías tú, de creadores, donde está el hashtag publi, asterisco publi, regalo, patrocinio. Todo eso que se ve todos los días en redes. ¿Cómo ha afectado a la credibilidad de estos perfiles y estas figuras, dado que se ve que de una manera u otra le están pagando por ese contenido, por esa pieza o por hacer divulgación de ese medio? A ver, en mi opinión, si anuncias y publicas cosas que son guays y que están alineadas con el público al que te diriges, a mí personalmente no me molestan. En el sentido de que si yo estoy viendo a una persona, a un creador de contenido que habla sobre educación financiera y me hace una publicidad de un neobanco donde puedes invertir, no sé, como que o sea, a mí no me molesta, por ejemplo, ver un anuncio de ese tipo. Sí que es verdad que en colaboraciones más intrusivas o que no tienen tanto que ver, más generalistas, sí que las percibes un poco más como spam. Pero yo creo que una buena estrategia para un creador es hacer cosas que estén muy alineadas con su público, o sea, 100%. Porque si haces cosas muy mainstream, como que ahí sí que se percibe más como spam. No sé, una colaboración con Grefusa, pues eso es spam. O sea, la gente lo puede percibir más como spam. Pero si haces una colaboración con Rayola, por ejemplo... A ver si me invitan a... joder, pues como que está más alineada con lo que se hace. Total. Ahora nos encantaría profundizar un poco también, bueno, ya lo estabas comentando, a lo mejor esa comunicación, liderazgo y conectar, y queríamos preguntarte a lo mejor pues esas herramientas o consejos que le harías a alguien para poder conectar todos estos perfiles tan diferentes, ¿no? Esa parte de marketing, más esa parte tecnológica y un poco lo del negocio también. Pues lo primero que a nivel del liderazgo es súper importante que la persona que lidera ese proyecto pues sea la persona que más implicada está y que el resto del equipo perciba su nivel de implicación. Porque si hay una persona que está pasando de todo, que a veces pasa, de joder, pues soy un jefe, voy a contratar a estos para que trabajen y yo me olvido, eso no sale. O sea, tienes que estar implicado y contagiarles entusiasmo y esas ganas al equipo para que también se involucren. Y luego, a nivel de poder hacer que todo, digamos, fluya y que la gente pueda integrarse entre diferentes equipos, como puede ser marketing, tecnología y demás, pues es intentar hacer que todos hablen el mismo idioma, intentar pues tú mediar un poco, liderar reuniones,
para poder hacer que, digamos, que toda la información vaya fluyendo e intentar, joder, pues que todo sea lo más fluido posible. Ujú. Y con tantos años, digamos, con tan número de personas, tantos proyectos, hablando con gente, teniendo reuniones, queremos que le des ahí una pequeña píldora de información a los oyentes y te queremos preguntar qué consejos darías para comunicar mejor. Buena pregunta, ¿eh? Como os dije al principio, vosotros comunicáis muy guay, lo cual es una habilidad súper importante a nivel de negocio. Porque mira, yo parto de la base que la gente que comunica muy bien, el resto de la gente le hace más caso. O sea, eso ya para empezar. Para alguien que comunica muy bien, ya de primero el resto de la gente está más interesada de lo que está diciendo. Porque yo eso lo percibo. O sea, ese ya es el punto uno. Comunicar bien va a hacer que la gente tenga más atención. Luego, tú tienes una información en tu cabeza y quieres intentar transmitírsela al resto. Si lo haces de forma adecuada, estructurando bien tus frases y sabiendo transmitir, la otra persona va a recibir lo que tú le quieres decir. Y eso en el mundo empresarial laboral es esencial, es súper importante. Y cuando llevas también roles de liderazgo en los que, pues joder, estás en reuniones con mucha gente, con gente también de alto nivel, pues tú tienes que intentar tener esa presencia de, vale, aquí estoy yo comunicando de esta forma, con carácter, y ahí eso te ayuda y te abre muchas puertas a nivel laboral empresarial, de que, joder, el resto de la gente pues te haga caso y te perciban como una figura más de autoridad. Entonces, para mí, yo te diría, no sé qué opináis vosotros, pero para mí la comunicación igual es el top 1 habilidades a Mítica, soft nivel skills. laboral, ¿eh? Yo O estoy, sea, yo estoy Yo con estoy Yago. Yo estoy con Yago. 100%. Te atrapan. Es como una especie de venta. Yo creo que estoy igual el término de comunicación. Total. Yo sí que me surge la curiosidad lo de las reuniones. O sea, imagínate, ahora que vamos, como bien comentabas tú, ese grupo de 15 personas y sí que a lo mejor puede ser más caos. ¿Cómo las harías para a lo mejor hacerlas útiles, pero también breves, ¿sabes? Es decir, oye, entro, lo hago, saco mis ideas y saco mis deberes y me voy. Siempre en el mundo laboral hay normalmente dos tipos de perfiles. Siempre hay los que son más estructurados y los que son totalmente que se van por las ramas. ¿Qué Entonces, pasa? pues habitualmente suelen coincidir este tipo de perfiles en mismas reuniones, evidentemente. Entonces, para mí lo primero cuando haces una reunión es tener claro cuál va a ser el orden de la reunión o cuáles son los temas a tratar. Si los puedes compartir previamente es lo ideal para que el resto de personas sepan de qué vamos a hablar. Saber cuáles son los outputs que tienen que salir de ahí, es decir, cuáles son los objetivos que hay que salir de esa reunión, si hay que debatir una cosa, un aspecto cualquier de proyecto y sacar digamos, una decisión, pues joder, si hay ese objetivo y cumplirlo. Y luego cuando ejecutas ya la reunión, cuando haces la introducción de hoy vamos a ver esto y esto, con el objetivo de hacer esto, lo que siempre va a pasar es que se hagan cosas que no son, o que se debatan algunos aspectos que no son relativos a esa reunión. Porque la gente empieza a hablar entre sí o se van por las ramas o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que si hay 15 personas en una reunión, hay 15 sueldos en una reunión. Entonces, si hay dos personas que están hablando de un aspecto que solo estén involucrados ellos dos, hace que el resto de personas, ya no solo por su tiempo, evidentemente, que es lo más importante, sino también por el coste que tiene la empresa, que al final estas, joder, son horas perdidas. Entonces hay que también tener esa mentalidad de, vale, si somos 15 personas aquí, somos 15 personas, tenemos un coste, hostia, tenemos que intentar rentabilizarlo al máximo y no estar divagando por otras cosas o que estén dos solucionando un tema que tienen entre ellos. Entonces ahí siempre yo lo que intento es, si empiezo a percibir que hay algunas personas que se están yendo un poco por las ramas, de forma evidentemente siempre amigable y de buen rollo, decir, joder, esto si nos importa, sacadlo a otra cosa, a una reunión aparte, y ahora, joder, ya que estamos aquí, vamos al foco de la reunión y vamos a sacarlo. Pues ahora nos gustaría volver un término que es el del startup. Tenemos que volver porque queremos hablar un poquito con visión objetiva desde tu punto. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor español? Pues cada vez lo veo mejor, la verdad. O sea, hace años no había mucho movimiento, pero en los últimos años, por un lado, hay una parte importante y es que desde Europa están enviando bastantes fondos europeos, por lo cual muchas instituciones españolas están teniendo capacidad para hacer eventos, para sacar programas de emprendimiento, como los que os comentaba al principio. Y esto hace que, joder, pues haya más cosas para los emprendedores, que puedan ir a estos programas, estos eventos y demás. Entonces, por un lado está
esos eventos, esos programas que fomentan que la gente emprenda, y esto hace que se genere esos pequeños ecosistemas. Lo que también suele haber mucho, que es un gran problema que nosotros detectamos en startups, son los ecosistemas y no ecosistemas. Y ecosistema es cuando yo soy mi institución de Lugo y lo que hago, lo hago aquí todo para mí y no quiero abrir nada. Y joder, lo ideal es intentar colaborar, ¿sabes? Y joder, que el ecosistema se alimente un poco de todos. Entonces yo por lo que veo en los últimos años está habiendo bastante más movimiento, joder, hay eventos, hay más creadores de contenido, nacen cada vez más startups, hay sectores en los que somos más punteros. Aquí en Galicia, por ejemplo, el biotecnológico se está apostando bastante por él, es interesante. Entonces cada vez, joder, pues muchísimo mejor. Y es súper importante porque al final las startups de hoy son las corporates de mañana. O sea, las startups de hoy son los que van a estar en el IBEX en los años que sean y son los que sostienen el país. Entonces, joder, hay que empezar por la base. Hay que empezar por la base de la educación, de intentar fomentar ya en las universidades el tema del emprendimiento, universidades y demás centros, de, joder, que es una alternativa también para los estudiantes y ya que ahí les vaya picando un poquito el gusanillo del emprendimiento. Evidentemente, emprender en la universidad es complicado porque Claro, es complicado. vosotros lo sabéis. Sí, sí, un poco. Pero aparte, digamos que sin tener ese background que te da la experiencia laboral, emprender es más complicado aún. Entonces, ahí, pues joder, te va picando ese gusanillo y luego también, joder, a través de eventos, programas y demás, pues fomentas que ciertos profesionales pues tengan esta vía también. Porque al final, como os comentaba, con un programa de incubación, para un emprendedor que está empezando, que no tiene recursos, poder contar con una parte formativa de asesoramiento, pues es una suerte gigantesca. Las subvenciones son súper importantes también, subvenciones públicas a emprendedores, para poder digitalizarse, para poder contratar. Joder, hay muchísimas subvenciones a nivel Galicia y nacional. Eso también es súper importante porque es una forma muy buena de retornarle al tejido empresarial. Entonces es una forma muy buena de fomentar este ecosistema. Total. A mí hay algo que me encanta y me apasiona y creo que quiero saber tu opinión. Es por el tema de los eventos, el networking y toda la comunidad. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo influye a la hora de desarrollar estos startups? Claro, pues a mí los eventos me encantan porque son sitios en los que conoces a gente que está en el mismo punto que tú, que tiene los mismos intereses que tú y al final es la forma más fácil de poder llegar joder, a otra gente que es súper interesante. Entonces es una buena forma de poder conocer. Mira, lo que hablábamos al principio de lo de Rayola que decíamos de coña. Joder, imaginaos que nos conocemos en un evento cualquiera, hablamos y me decís, hostia, pues mira, si quieres ir a Rayola, pues te echamos un cable. Joder, yo por mi cuenta me hubiese costado muchísimo más. Entonces, en un evento, como hay tantos perfiles de startup y empresariales, es fácil que te puedan ayudar luego en el futuro en alguna cosa. Entonces, yo los eventos a mí me encantan por esa razón. También es verdad que no puedes ir a todos los eventos que hay porque si no pierdes un montón de tiempo. Entonces, hacer un poco ese balance de buscar qué eventos son los que más te interesen, porque hay muchos. Hay eventos sectoriales, hay eventos por diferentes localizaciones. Tienes que intentar ver cuáles son los que más te interesan a ti y al core de tu empresa y, joder, ir a esos. Ujú. Y yo, algo que hablabas tú de que se está normalizando, hay más contenido acerca del emprendimiento. ¿También crees que se está se está romantizando el emprendimiento? Yo creo que sí. A ver, a mí personalmente hay una cosa, también no sé cómo lo veis, pero a mí, por ejemplo, los míticos chavales de 18, 19 años que te salen ahí con el Porsche diciendo que facturan no sé cuántos millones y que les va increíble, que emprender es súper fácil, no sé qué decirte, ¿sabes? A mí igual me parece que hacen más mal que bien, ¿sabes? Porque al final, aquí lo que me preocupa es que luego, ¿qué es lo que me pasó a mí con mi colega? Que pensábamos que montaron un negocio, con 18 años es hacer una tienda online y la gente te entra y te compra. Y nosotros en nuestro caso fuimos listos y no liamos nada, pero habrá gente que le pida full dinero a sus padres para crear un proyecto así como quien hace cualquier cosa y palme un montón de pasta porque vio a tal creador que le dijo que sí, que haces mi curso y aplica estos 4 pasos y te haces rico. Entonces a mí me parece que esto a veces mancha un poco lo que es el emprendimiento, porque es lo que os decía antes. El emprendedor real que yo conozco es
el técnico que lleva 20 años haciendo una cosa concreta, sabe a full el sector, tiene contactos y ahora se quiere lanzar por su cuenta, y ese es el emprendedor habitual y es el que más rango de éxito puede tener. Un chaval con 18 años que acaba de salir del instituto y sabe 4 cosas de internet, hostia, ponerte a montar un negocio, cuidado, ¿eh? Tienes que tratar con clientes, tienes que tratar con proveedores, tienes responsabilidades legales y no es tan fácil, ¿sabes? Y joder, pues eso a mí, algo que sí que no me mola mucho de los últimos años es toda esa, ¿sabes? Todos esos creadores que están fomentando el haz así, montas un negocio y te haces rico, porque no es la realidad para nada. Y yo me di cuenta en el momento en el que entré en el mundo laboral real y vi cómo funciona. Y dije, hostia, yo quería montar con mi colega en una isla en el Polo Norte un e-commerce. ¿Pero dónde iba? Joder. O sea, ¿dónde iba? Por favor. Con lo complicado que es esto y tratar con la gente y todo es súper complicado. Entonces, joder, esto ya más para los chavales tienen que tener también cuidado con, joder, no con ver a los creadores, puedes ver a quien quieras, evidentemente, pero esos cursos que compran y tal no les van a garantizar que tú hagas eso y que lo vayas a hacer. Y aunque parezca evidente, quizás para mí, que soy más mayor, para vosotros que tenéis cabeza, que se os ve, muchos chavales probablemente piensen de forma real que si compran un curso ya lo tienen todo hecho. Y no es así. Y claro, a mí eso, pues, joder, me parece que mancha mucho la figura del emprendedor. Porque yo también, si cuando pienso en la figura del emprendedor, lo que me da un poco de miedo es que de forma generalizada la gente ahora visualiza el emprendedor como el fantasmón que sale en redes con el Porsche, ¿sabes? Porque no es eso. Me parece un buen mensaje. Ahora quiero coger la mayoría de información que acabas de soltar y unificarla en una sola píldora. Te quiero pues proponer el hecho de qué mensaje le darías a alguien que quiere emprender. Lo primero que se forme muchísimo, eso para empezar. Primero, fórmate, aprende bien de lo que es el emprendimiento. Mira, lo primero, a mí la metodología que me parece más esencial es Lean Startup. ¿Vosotros la conocéis? Vale, Lean Startup es una metodología que nace, startupera, que nace en Estados Unidos, cuyos fundamentos principales son, de forma muy resumida, crear, medir y testear y volver a hacerlo. Es decir, creas algo, lo testeas, lo mides, aprendes y vuelves a rehacer. Porque la clave de esto es salir rápido al mercado a validar que realmente tú estás ofreciendo una solución que soluciona un problema y ahí testeas, validas con el cliente y con el feedback que te da vuelves a rehacer el producto y lo vas mejorando poco a poco. Entonces esto rompe un poco con lo que se venía haciendo antes, que es haces un plan de negocio súper tocho, tienes todo ultra planificado y cuando tengas una solución perfecta sales. Esta metodología es totalmente lo contrario. Haces un producto mínimo viable, que es un producto que cubre las necesidades básicas que tiene ese cliente al que te diriges, lo lanzas, lo pruebas con clientes reales y cuando tengas el feedback que te dan ellos lo vas mejorando. Y esa es la forma de que puedes tener un producto que realmente la gente quiere y que no el que tú crees. Entonces, el primer consejo es que te formes, que aprendes sobre Lean Startup, que es una metodología súper guay, Design Thinking, que no lo dije, yo soy docente en EBF, aquí en Coruña, en máster, y doy clase de Design Thinking. Entonces, bueno, también Design Thinking es una metodología que está centrada en las personas y entender sus problemas reales para luego hacer soluciones que estén diseñadas en torno a eso. Entonces, cuando alguien quiere emprender, tiene que partir de la base de que aunque haya una cosa que le guste mucho, que puede ser a mí, me mola mucho el surf, aunque me mole mucho el surf, yo tengo que hacer un producto o un servicio que satisfaga una necesidad real que esté existiendo en el mercado y que nadie la esté satisfaciendo bien o que siga habiendo hueco en el mercado. Entonces, lo primero es que tú hagas algo, un producto o un servicio que satisfaga una necesidad real que tenga un cliente. Entonces, la forma que tienes de validar que eso realmente existe es haciendo entrevistas de problema, por ejemplo, que esto nunca se hace. Cuando tú crees que hay un problema en el mercado, pongamos, yo qué sé, pues que ahora mismo hace falta una aplicación para las personas que hacen baile, yo qué sé. Por ejemplo. Por ejemplo, pues tú lo primero que tienes que hacer es hablar con esas personas que hacen baile y profundizar en su problema para entender bien cuál es el problema que tienen relacionado con esto. Es decir,
partimos de la hipótesis de las que personas que hacen baile, pues les hace falta tener un sitio centralizado en el que puedan identificar y conocer otras personas que también hacen baile en la ciudad y poder ir a eventos juntos o poder salir de noche juntos a bailar o lo que sea. Bueno, me lo estoy inventando. No hago baile. Pero al ser algo así. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer son entrevistas de problema, que es profundizar ese problema, entenderlo bien, y una frase que a mí me gusta mucho que es enamorarte del problema. Porque cuando te enamoras del problema y lo entiendes, luego tu solución va diseñada para solucionar ese problema real. Y quizás la solución no es una aplicación web, igual es otra cosa. Y tú de primeras quieres hacer una aplicación porque tu hipótesis era que la aplicación era lo que solucionaba ese problema. Entonces la metodología de Lean Startup se basa mucho en eso. Entonces alguien cuando vaya a emprender tiene que tener una necesidad súper bien detectada y luego profundizar mucho en esa necesidad, poco a poco crear una solución, testearla con el cliente, decirle, mira, esto es lo que querías realmente, ¿estás dispuesto a pagar por él? Que es lo importante, porque igual no está dispuesto a pagar por él, igual no es un problema tan relevante para él, e igual no le hace falta. Entonces ahí lo validas con el cliente, sacas una primera versión, MVP que se llama, para poder testear con su feedback de, hostia, pues me gusta mucho, pero si tuviese también esta funcionalidad, joder, me iría mucho mejor. Vas mejorando un poquito el MVP y poco a poco pues lo vas mejorando. Entonces para mí, muy ligado con esto, es intentar salir lo más rápido al mercado. Es decir, no le des muchísimas vueltas a qué hacer. Tienes la necesidad detectada, profundizas en él, tienes la solución, intenta sacarlo lo más rápido posible para poder validarlo. ¿Qué pasa también? Que actualmente, como estamos en un mundo tan frenético, sobre todo un mundo startup que cambia de forma tan rápida, si tú tardas mucho en sacar una cosa, puede ser que cuando la saques ya no la necesiten. Entonces, sacarlo lo más rápido posible para validar y ahí ya empiezas a construir. Curioso. Y ya algo que también nos mola mucho es conocer a lo mejor experiencias, ya tienes un rodaje bastante grande detrás, y ir a preguntarte cuál es a lo mejor ese proyecto que más te ha marcado, ya sea para bien o para mal. Pues a mí, proyecto que más me ha marcado, hubo uno que fue un aprendizaje muy grande, que fue una de las primeras aceleradoras que coordiné, en la cual, digamos que el objetivo de ese acelerador era hacer una captación de proyectos de empresarios a los que nosotros luego les íbamos a ayudar con consultoría y asesoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hice, digamos, el plan de proyecto con los requisitos, el cronograma, todos los pasos que hay que seguir, bueno, todo bien detallado. Y en esta fase de inscripción la tenían que hacer los propios proyectos, porque era con una firma electrónica y nosotros no podíamos entrar ahí, tenían que hacerlo ellos. ¿Y qué pasa? Que pues yo les daba las instrucciones de cómo había que hacer la inscripción, ellos la hacían en casa y luego me tenían que confirmar que efectivamente se habían inscrito. Y aquí cometí un error durísimo, que es no pedirles un justificante. Lo cual parece evidente y yo no lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno es que me di cuenta un poquito antes de cerrar el plazo, porque aquí había un plazo, va por número de plazas y bueno, era importante que se metiese lo más rápido posible. Y claro, como yo no había pedido esto, muchas me habían dicho que sí se habían inscrito y es un proceso complejo, o sea, entras con la firma electrónica, te hace falta tener 5 documentos legales que muchas veces no sabes ni cuáles son, cuentas anuales, no sé qué del IVA, bueno, que muchas veces también se lo hacía la gestoría, o yo he hablado con una persona, esa persona se le decía a uno de administración, bueno, ahí era un Cristo. Yo al no pedir el justificante me decía uno, sí, sí que lo hice, que me lo dijo mi compañero que lo hizo él. Y claro, yo confirmaba que sí y luego, imagínate, si me hacían falta 100 personas inscritas, vi que efectivamente había 40. Y claro, te das cuenta y dices, mima, qué liada. O sea, qué liada. Y bueno, ahí por suerte me di cuenta justo antes de acabar y se pudo rectificar. Pero por ejemplo, un error como este tan pequeño, que joder, es una tontería, pero te puede suponer decenas o cientos de miles de euros. Entonces, joder, esto fue un aprendizaje súper grande que me marcó mucho. Me marcó muchísimo. Yo también te quiero preguntar, si igual es este, pero igual no, el hecho de qué error es el que agradeces haber cometido para que te haya dado ese aprendizaje a día de hoy. A ver, este... Esto es importante. Es importante. De eso no me olvido ya. Pero seguro, seguro. Luego también algún error que cometí, por ejemplo, en algún otro proyecto, es intentar hacer de un inicio yo todo. Es decir, intentar abarcar todas las fases del proyecto cuando realmente lo más efectivo es subcontratar a alguien que te pueda hacer esa parte más rápido y mejor. Y eso pues me di cuenta
un poco tarde, en el sentido de que, joder, pues dediqué quizás demasiado tiempo a algo que no era el core de lo que yo hacía, entonces pues hace que ahí tú te diluyas un poco de tu función principal. Entonces esto es un aprendizaje grande que tuve. Qué bien. Y luego también te queríamos preguntar si tú crees que todo el mundo debería emprender o tiene la capacidad de liderar. A ver, a ver, ambas yo creo que no. O sea, no todo el mundo tiene que emprender ni de coña, vamos. O sea, la gente que le gusta tener una vida más cómoda o más tradicional, totalmente respetable y entendible. O sea, al final emprender tiene esa parte de que tienes que dedicar full horas, sobre todo al principio, y lo sabéis. Y joder, yo ahora muchas veces estoy los fines de semana haciendo cosas para mí, cuando tengo que hacer alguna formación, la preparo el fin de semana, para la creación de contenido lo hago el fin de semana, incluso con cero de costa, a veces estoy el fin de semana con algunas campañas, alguna cosa. Y claro, ahí, joder, no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces, es una de las grandes partes del emprendimiento, que es que tú al principio tienes que dedicar full horas porque todo depende de ti. Entonces, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y yo respeto muchísimo que haya gente que opte por una vía más de, joder, yo voy a mi trabajo, hago mis horas, acabo, me olvido de todo, llego a casa y apago el móvil y ya está. Entonces, para mí hay mucha gente que no es recomendable ni siquiera emprender porque se va a frustrar y lo va a pasar mal. Y yo creo que no le compensa. Total. Y yo me encantaría lanzar una reflexión porque, por ejemplo, mira, yo en una clase, un profesor que, bueno, él ha sido decano en mi facultad, pero saltó una reflexión que yo estoy bastante de acuerdo con él y te pregunto para saber tu opinión también, que es la de que para saber mandar necesitas saber ser mandado. Entonces, claro, era un poco también, o sea, yo sí que estoy un poco de acuerdo a que hay que primero, ¿sabes? Ser mandado para saber un poco cómo te sientes y todo eso, y luego para ser mejor líder. Entonces te pregunto si tú crees que esta reflexión va un poco en tu Sí, línea. no, vamos, 100% de callísimo. A ver, yo en concreto, yo me considero bastante empático, o sea, soy muy empático y analítico. Entonces, esto hace que cuando yo soy mandado, como tú bien dices, pues yo entiendo perfectamente las emociones que estoy teniendo y puedo entender que otra persona que tengo a mi lado, si yo le hago lo que me están haciendo a mí, la persona que me está mandando, pues puede ser que tenga la misma sensación o peor. Entonces, joder, cuando a ti te mandan, interiorizas todo lo que te están diciendo y también ves cómo le está afectando a los demás. Y tú ahí ya te estás catando de ciertas cosas para que, joder, cuando tú tienes que empezar a mandar, las tengas en cuenta para no quemar a la gente, que eso es muy importante. O sea, yo cuando tengo gente, digamos, a mi cargo o gente en mi departamento, no, o sea, no me gusta decir a mi cargo porque no, o sea, gente que trabaja conmigo y tiene un rol en mis áreas o en mis departamentos. O sea, para mí esa persona tiene que ir motivada a trabajar y súper contenta. O sea, eso para mí es la primera razón, 100%. O sea, yo si no, lo que estoy diciendo no vale para nada. O sea, así de claro ya. Si estoy amargando a alguien que está trabajando conmigo, yo ya... o sea, ya no voy a nada ahí. Entonces, para mí alguien tiene que venir motivado y tiene que estar contento y, joder, que esté motivado para venir a trabajar. Y sobre todo yo intento dar también mucha autonomía y responsabilidad. Pero yo creo que eso es una forma de que la gente se sienta muy motivada. Porque al final, sobre todo cuando... Eso también tienes que identificarlo, ¿eh? Porque hay personas que ves que tienen ese hambre de crecer y que preguntan, que se interesan, que siempre buscan poder hacer cosas. Y esas personas tienes que intentar darles responsabilidad y dejarles que fluyan y que se equivoquen, porque, joder, es la mejor forma también de aprender. Y a mí es algo que me inculcaron mucho, que me inculcaron en startups, era que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es verdad. 100%. O sea, yo soy full de esa filosofía. O sea, yo, la gente que trabaja conmigo, prefiero 1000 veces que se equivoquen, pero que lo hagan, a que por miedo a equivocarse no lo hagan y que al final no se haga nada. Ya, solo a nivel de resultado, va a ser mejor que hagas algo, aunque haga alguna pincelada que no le encaje a otro compañero o lo que sea, da igual. Pero por lo menos hiciste algo. Entonces, joder, eso para mí es súper importante. Bueno chicos, estamos aquí editando el podcast de Yago y la verdad que llevamos una semana bastante caótica y algo que nos está ayudando muchísimo a aprovechar todo este tiempo es Knowits, que nos apoya en sus comidas para así poder aprovechar todo este tiempo que se puede llegar a perder a la hora de cocinar, metiéndolo en el microondas y ya está listo para comer. Menús como estos los podéis encontrar en la página de Knowits, donde con el código 20Tigers tenéis un descuento de 20 € para poder disfrutar de estas comidas y así también
poder ahorraros este tiempo. Así que dicho esto, sigamos con el podcast. Genial, Yago. Pues ahora vamos con el apartado de preguntas de la audiencia. Entonces te vamos a ir diciendo unas preguntillas y ya nos das tu respuesta. Vamos con la primera, que es ¿cómo saber cuándo insistir o cuándo soltar un proyecto? Así pensando rápido, yo creo que lo primero es la salud mental. O sea, si tú tienes un proyecto personal o el proyecto que sea y ves que te está afectando a nivel personal y que, digamos, ese proyecto, porque se puede dar la casuística de que tú hagas un proyecto para tener dinero, para estar con tu familia, viajar y tal, y que acabes estando trabajando 1000 horas y que no tengas tiempo para hacer esas cosas. Entonces, si eso te acaba amargando, evidentemente quizás es el momento de soltarlo. Entonces yo creo que la prioridad número uno tiene que ser la salud mental, porque al final un proyecto tiene que nacer para ti hacerte feliz. O sea, básicamente. Y si el proyecto está afectando a nivel emocional y joder, te está suponiendo un déficit en el resto de áreas de tu vida, pues ahí para mí es el momento número uno de soltar. Porque realmente yo no podría decirle a alguien una métrica o un aspecto de decir aquí tienes que parar, porque yo creo que nadie puede hacer eso. O sea, sería muy arrogante decirle yo a una persona, no vayas por ahí que te vas a equivocar. ¿Por qué? O sea, ¿y si no se equivoca, qué? O sea, joder, hay muchos casos, evidentemente, que yo que también estuve de jurado en algunos pitches de proyectos y demás, hay algunos proyectos que le ves mucho más futuro que a otros. Pero hostia, ese proyecto que está ahora mismo en ese estado, joder, que lo intente, que valide, que pivote, porque igual empieza en una cosa y pivota y va a otra, que sí que realmente ahí le encaja y tiene sentido. Entonces yo, por ejemplo, nunca le diría a alguien, no vayas por ahí. O sea, cada uno que emprenda y joder, que pruebe. Porque no creo que haya una fórmula de decir aquí, hombre, si debes 1 millón de euros, si tienes Igual es el cero momento. en la cuenta, bájale una, ¿sabes? Cancela ya. O sea, Hay que saber dejar ir. sí, sí. Ahí sí que estás jodido, pero bueno. Total. Vale, la siguiente pregunta más o menos la has respondido, entonces te la voy a reformular un poco. Tú imagínate que tienes un proyecto que siempre te ha hecho mucha ilusión hacerlo y ves que va bien encaminado, pero le empiezas a perder un poco la motivación. ¿Cuál sería esa recomendación para intentar volver a sacar ese fuego? Buena pregunta, porque esto de hecho es un error, bueno, error, es algo que le pasa a los emprendedores habitualmente. La figura de emprendedor habitualmente suele ser una figura que su cabeza piensa mucho hacia la ideación y hace crear cosas nuevas. Entonces, en el momento en el que tú creas un negocio y está funcionando, tu cabeza está pensando ya en hacer otras cosas, porque te gusta es crear, no te gusta ejecutar. Esto es muy típico de crear un negocio y a ti lo que te gusta es crearlo, pero luego ejecutarlo da pereza. Entonces, joder, esto es algo que pasa realmente a muchos emprendedores. Entonces, para recuperar la motivación en un proyecto, pues joder, puedes intentar pivotarlo, si es un proyecto muy inicial, que estás en la capacidad de hacerlo, pivotarlo hacia una cosa que te motive más, por ejemplo, es una buena opción. Pero esto es muy típico y suele pasar. Entiendo motivación como que te hace falta ganas de tal, pero bueno, yo creo que sí. A ver, es bastante habitual. Yo ahora mismo con los que estoy, o sea, súper contento. Yo, en concreto, que en Cero de Costa no soy el emprendedor, que son Susana y Paula, que no dije nada de ellas, les mando aquí un saludo, que Saludito. espero que lo vean hasta aquí. No sé cuánto llevamos, no, igual no mucho, Un ratito. pero bueno, espero que lo vean. Son encantadoras, por cierto. Tomamos nota. Y ahora vamos con la última, y es que en un entorno tan cambiante, ¿cómo gestionas esta incertidumbre profesional a largo plazo? Aquí es lo que es que es la base. Siempre tienes que estar conectado con el cliente. O sea, siempre tienes que tener a tu vaya persona en el centro y entender bien las necesidades que él tiene y entender las soluciones que hay en el mercado para poder tú siempre estar adaptado a esto. Y joder, es muy curioso que yo, por ejemplo, me reuní esta semana, nos reunimos con un proyecto que él está desarrollando una IA para unos procesos de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que nos comentaba esta persona que está desarrollando este proyecto, que ya tiene la idea validada, hay un interés, los clientes están dispuestos a pagar por ello, porque él ya sacó, digamos, un servicio similar que está funcionando. Lo que pasa es que nos comentaba que el MVP, digamos, el primer producto mínimo viable, la primera versión no va a estar hasta dentro de un año. Claro, y le preguntamos, vale, ¿y puedes necesitar inversión en esta parte? Y nos comentaba, no me hace falta inversión porque hasta que tenga el producto no tiene sentido. Y claro, entendiendo el mundo tradicional, puede tener sentido esto, pero entendiendo el mundo startup,
si tú no buscas financiación, como puede ser en un caso como este, dar equity, dar parte de tu empresa para que entre un inversor y te dé financiación sin ser un préstamo, tú con esta financiación puedes acelerar el proceso de ese MVP para meterlo ya en el mercado. Porque si tardas un año en sacar una IA, es probable que cuando la saques ya esté ChatGPT por ahí con esa funcionalidad, ¿sabes? O quien sea. Entonces ahí tienes que meterle mucha velocidad. El mundo startup es apasionante. O sea, el mundo startup es totalmente diferente a un mundo tradicional. En un mundo tradicional esto que estoy diciendo no tiene tanto sentido. En un mundo startup sí. Lo de buscar financiación antes de tener tu producto lanzado para poder acelerar y sacarlo rápido al mercado tiene todo el sentido. Porque es la forma de poder sacarlo rápido y empezar a crecer, porque si no te quedas. De hecho, joder, nosotros también en Cero de Costa, que nosotros tenemos las sudaderas que aquí funcionan muy guay. Nosotros empezamos a finales del 22, a día de hoy tenemos 5 tiendas, 2 en Pontevedra, Vigo y 3 en Coruña. Pero claro, nosotros solo tenemos que seguir expandiendo y creciendo. Primero, para protegerte de la competencia, porque siempre va a salir competencia que haga lo mismo que tú. Y si ahora mismo aparece un player muy grande con mucha inversión en marketing, puede comerte y llevarte por delante. Entonces es muy importante que nosotros le metamos full cera a nivel de marketing, de proteger la marca, protegerla no solo a nivel legal, sino también crear una marca tan tocha de decir, estos son los que hacen sudaderas de playas. Y eso es súper importante, o sea, tienes que acelerar mucho cuando estás en fases tan iniciales, porque si no te pueden pasar por la derecha súper fácil. Ahora, por último, te queremos hacer una pequeña reflexión, y es que si entras en una habitación con ese Yago de hace, ponle, 10 años, 10 por ahí, ¿qué le dirías? Uf, ¿qué le diría? Hostia, buena pregunta. Esta es la pregunta del podcast, o sea, la mítica. La mítica te viene Una de después. ellas, una de ellas. Hay dos, esa siempre la hacemos. Pues yo le diría que disfrute el momento, que no se frustre y que intente disfrutar ahora el presente y que no esté pensando siempre en el futuro, porque a mí es lo que me pasaba mucho. O sea, yo estaba en la universidad y aunque sí que lo disfrutaba y lo pasaba bien, siempre pensaba en el futuro, de joder, cuando emprendo, cuando tenga mis proyectos o cuando esté en tal sitio, que bien que bien lo voy a pasar. Y no era consciente de que igual en ese momento estaba ya siendo súper feliz. Y claro, yo le diría que, joder, que siempre que esté presente en el momento en el que está, hay que intente disfrutar ese momento y esa etapa. Porque muchas veces yo creo que nos puede pasar de forma generalizada, de que estamos en un momento vital que pensamos siempre a futuro, a largo plazo, a otras cosas que queremos hacer y no acabamos de ser conscientes de la suerte que tenemos ahora mismo. Yo, joder, cuando vivía con mis amigos en mi piso, sin tener, o sea, cuando estudiaba en Santiago, de vivir con mis colegas, sin, lo que hacéis vosotros ahora. Joder, es que esos tiempos los recuerdas como, joder, lo más importante que hay. Y en el momento no eres consciente. Entonces siempre, joder, intentaría decirle eso, que disfruta muchísimo el momento porque estos son las mejores épocas que hay. De hecho, justo lo vi otro día en un podcast también que le preguntaban a un... En el nuestro, ¿no? Joder, solo veo el vuestro. y había escuchado eso a un señor mayor, un tipo súper top, o sea, multimillonario, que tenía creo 60 años o por ahí, y le preguntaban, ¿tú ahora mismo cambiarías todo lo que tienes, todo el dinero, todo lo que tienes, por tener 20 años menos y estar debajo de un puente? Y dijo, aunque sea en la cárcel. O sea, quiero decir, es que yo creo que lo más valioso que hay es el tiempo y es vivir cada etapa y disfrutar lo máximo posible. Entonces yo eso intento tener siempre presente, o momentos en los que no lo tenía tan presente y siempre visualizaba a futuro, y creo que eso es súper importante. Qué guay. Pues ahora, obviamente, preguntas de Tolkien Tigers, las míticas. Son dos, tienes que responder a una. Venga. Y es, lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder el lugar. Creo que voy a decir un escampado en Santiago. Bueno. Espero que haya mucho descampado. Pues nada, Yago, ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí. Creo que, bueno, yo de personal me llevo muchísimos aprendizajes porque hay cosas que son nuevas y espero que la gente que nos haya escuchado también. Así que bueno, si quieres comentar algo, pues es tu momento. Nada, pues lo dicho, joder, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la gente le haya resultado entretenido y que hayan podido aprender aunque sea un poco, sobre todo que se entretengan, que al final esto es para entretenerse. Y a vosotros muchísimas gracias por la invitación, que joder, me hace muchísima ilusión. Es el primer podcast al que voy. Entonces, Primero de muchos. Súper José contento. Elías, ya ahí lo tienes.
Perfecto, pues chicos, tenéis las redes de Yao abajo y ya sabéis, el link de Rayola en el primer link que tenéis abajo en comentarios. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Ahora lo voy a poner en comentarios. Ahora va para comentarios. Estaba la primera línea de descripción, pero ahora es en la primera de comentarios. A tomar por culo.